Amanecer. En el día de hoy tenemos un programa especial directo desde la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, en donde se está celebrando una conferencia sobre radicales libres. Pasamos en directo. Bueno, compañeros televidentes, ahora vamos a empezar con la conferencia de radicales libres. Muy buenos días, jóvenes. Hoy junto a otros colegas voy a estar dándoles una conferencia sobre radicales y reacciones de los alcanos. Espero que no. Aquí podemos ver que los alcanos saturados no tienen enlaces dobles ni triples. Podemos ver, por ejemplo, el butano, el etilciclopentano, 4-etil, 3,3-dimetildecano y el trans 1,3-dimetilciclohexano. Esta imagen nos permite apreciar dónde podemos encontrar los alcanos. Por ejemplo, en el gas natural, el cual tiene 75% de metano y el resto son alcanos diferentes. Aquí pues también podemos ver que en gasolina, queroseno, aceite de calentar, lubricantes, asfalto o elementos de calentamiento. Bueno, ahora les voy a estar hablando sobre cloración y bromación de alcanos. Los alcanos reaccionan con dos moléculas de cloro o dos moléculas de bromo para formar cloruros o bromuros de alquilo. Estas reacciones solamente pueden llevarse a cabo a altas temperaturas o en presencia de luz. Por ejemplo, aquí podemos ver que el CH4 reacciona con dos moléculas de cloro en la presencia de calor o de luz para producir clorometano y ácido clorhídrico. Estas son las únicas reacciones que experimentan los alcanos, además de la combustión. Aquí podemos apreciar las rupturas de los enlaces. Existe la ruptura heterolítica, que es esta que está aquí, y la ruptura homolítica es esta que está aquí. En la heterolítica podemos ver que el enlace se rompe y va el par de electrones hacia un átomo, y por eso se forman los iones. Se queda la A positiva, ya que pierde los electrones, y la B negativa, ya que gana electrones. Se utiliza una flecha de doble punta como para señalar que los dos electrones pasaron a un solo ion. En el rompimiento de enlace homolítico podemos ver que entonces pasa un electrón hacia A y un electrón hacia B, por eso se expresa con una sola punta. Y aquí podemos ver los radicales que se forman. Un radical es un reactivo intermedio con un electrón sin parear que se forma por una ruptura homolítica de un enlace covalente, como se mencionó anteriormente. Un átomo que posee un radical no posee su octeto completo y por lo tanto se convierte en una especie reactiva e inestable. Un carbono radical posee una hibridación sp2 y una geometría trigonal planar. El electrón se encuentra en el orbital p sin hibridizar. La clasificación de los radicales. Podemos ver aquí que se dividen en primario, secundario y terciario. Si está unido a un grupo R, pues es primario. A dos grupos R es secundario y a tres grupos R es terciario. La geometría, como se mencionó anteriormente, es trigonal planar con hibridación sp2. Entonces aquí podemos ver dos ejemplos. El primero para formar un radical primario. Y tenemos este enlace que se rompe políticamente, pasa un electrón al hidrógeno y un electrón al carbono. Entonces aquí podemos ver que se forma el radical primario y un radical hidrógeno. Acá para formar un radical secundario, pues se rompe este enlace entre carbono e hidrógeno, pasa un electrón al hidrógeno, otro al carbono, formando un radical secundario, ya que está con dos grupos R y un radical hidrógeno. Aquí podemos observar el mecanismo para la cloración de los radicales, el cual es el mismo para todos los alcanos. Como la reacción cuenta con radicales intermedios y pasos de propagación repetitivos, podemos decir que es una reacción en cadena. Entonces, aquí vemos cómo se rompe homolíticamente este enlace entre cloro-cloro en presencia de calor o de luz, y entonces se forman dos radicales cloro. Esto se le llama el paso de iniciación. Luego se pasa al paso de propagación, en donde el radical cloro le quita un átomo de hidrógeno a un alcano. Y entonces se forma HCl y CH3 el radical, o un radical de metilo. Y entonces podemos ver después que el CH3, el radical metilo que se forma, pues le quita un átomo de cloro a una molécula de Cl2. Entonces se forma CH3Cl y un radical cloro. Después, en el paso de terminación, se puede unir cualquiera de dos radicales. Podemos ver que se puede unir el radical cloro con otro radical cloro para formar Cl2. Se puede unir un radical metilo con otro radical metilo para formar CH3CH3, o se puede unir
un radical cloro con un radical metilo para formar CH3Cl. Para maximizar la cantidad de producto monohalogenado, la reacción de sustitución con radicales debe llevarse a cabo en un exceso de alcano. Esto evita que el radical choque con una molécula de haluro de alquilo y forme un dialuro. Como ejemplo, podemos ver que si un radical elimina un hidrógeno del cloruro de metilo, se formará un diclorometano. Ahora podemos ver la bromación de alcanos, la cual sigue el mismo mecanismo exactamente que la cloración, solo cambia el bromo. Pues en el paso de iniciación se rompe el enlace de bromo y para formar dos radicales bromo. En los pasos de propagación pues pasa exactamente lo mismo, y en terminación pues podemos ver cómo puede reaccionar el radical bromo con radical bromo, o radical etilo con radical etilo, o radical etilo con radical bromo, como habíamos hablado anteriormente. Ahora aquí se presenta un ejemplo de la propagación y terminación en la monocloración de ciclohexano. Lo que habíamos explicado anteriormente, solo que con ciclohexano. Aquí en la iniciación pues se va a romper el enlace cloro-cloro homolíticamente y se van a formar dos radicales cloro. Entonces en la propagación podemos ver que el radical cloro le va a quitar un hidrógeno al ciclohexano y se va a formar el radical ciclohexano y HCl. El radical ciclohexano le va a quitar un átomo de cloro al Cl2 y se va a formar esta molécula de aquí y el radical cloro. Y en el paso de terminación, como habíamos dicho, puede reaccionar cualquier radical. El cloro con cloro para formar Cl2, el radical cloro con el radical ciclohexano, y tenemos este producto, y el radical ciclohexano con radical ciclohexano y tenemos este producto. En esta imagen podemos ver las estabilidades relativas de los radicales. El radical que contiene la mayoría de los grupos alquilos va a ser el más estable. Pues, por eso podemos ver que el radical terciario contra el grupo R es más estable que el secundario, que tiene dos grupos R, y que el primario, que a su vez es más estable que el radical metilo, que no tiene ningún grupo R. Entonces la diferencia relativa entre los radicales es mucho menor que entre los carbocationes, porque los grupos alquilos no estabilizan a los radicales tan bien como a los carbocationes. Jóvenes, aquí podemos ver diagramas de orbitales moleculares que muestran la estabilización alcanzada cuando los electrones de un enlace entre carbono e hidrógeno se superponen en A con un orbital P vacío y en B un orbital P que contiene un electrón. Ahora los dejo con mi compañero Javier. Bueno, pues aquí vamos a ver la influencia de la probabilidad y la reactividad sobre la distribución de los productos. Pues en la monocloración de butano se va a ver que se van a obtener dos productos, porque si un radical cloro reacciona con un hidrógeno primario se obtiene el 1-clorobutano, y si reacciona con un hidrógeno un hidrógeno secundario, pues se obtiene el 2-clorobutano. Ahora, la distribución pues va a depender de la cantidad del hidrógeno, de la cantidad de hidrógenos presentes. O sea que en términos generales las reacciones con cloro son más rápidas y menos selectivas, mientras que las de bromo son más lentas pero más selectivas. Entonces en este ejemplo vemos que si un radical cloro va a extraer un hidrógeno secundario de un carbono secundario, se va a formar el radical de haluro secundario. Y cuando reacciona con otro radical de cloro, se va a formar el 2-clorobutano. Mientras que si el radical cloro extrae un hidrógeno primario, se va a formar el radical de haluro primario. Y cuando reacciona con otro radical de cloro, se va a formar el 1-clorobutano. Entonces aquí podemos ver la reactividad de un radical alquilo cuando es formado por un radical de cloro. Como aquí se puede ver, si tenemos un hidrógeno terciario, es 5 veces más grande que uno primario, y a su vez es mayor que secundario, que es 3.8 mayor que 1.0. Ok, pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la distribución de productos. Si yo quiero calcular la distribución de productos de 1-clorobutano, tenemos que calcular el número de hidrógenos y multiplicarlo por su reactividad. Pues en este caso, si queremos saber los hidrógenos que son reactivos y que conducen para formar 1-clorobutano, pues veremos que solamente este carbono y esto son los únicos que pueden formar ese producto. ¿Y cuántos carbonos tienen ellos? 3, tenemos 6. Ahora, en 2-clorobutano, tenemos que los hidrógenos que pueden formar
ese producto son estos dos, y si sumamos los hidrógenos da a 4, como dice ahí, por la reactividad que como son secundarios, pues 3.8, y eso dio a 15. Ahora, para calcular el porcentaje de rendimiento, pues sumamos el 6 y el 15 y nos da a 21. Entonces, pues lo que hacemos es que cogemos la cantidad de cada uno y los dividimos entre 21 y así obtenemos en cada uno su porcentaje de rendimiento. Este es otro ejemplo que, si lo puede observar, sigue las mismas reglas. Aquí, como podemos ver, que si un ciclopentano puede reaccionar con más de un equivalente de 2 moléculas de cloro, pues vamos a ver que vamos a tener un compuesto meso y los dos enantiómeros, como aquí también. Y aquí pues vemos la diferencia de la rapidez de la formación con un radical bromo comparado con el radical cloro. Como podemos ver, pues si se usa un radical bromo, pues se va a ver que el terciario es 1600, que es mayor que el secundario, que la reactividad es 82, y es mayor que el primero, que es solamente 1. Pues aquí lo que vemos es que cuando el radical bromo extrae un hidrógeno, pues sabe que la diferencia de la reactividad es tan alta que el factor de reactividad adquiere una importancia más que la probabilidad. Entonces, como aquí vemos, cuando este alcano reacciona con 2 moléculas de bromo, se obtiene 1 bromobutano y 2 bromobutano. Pero por las reglas, como este bromo es secundario, pues adquiere un porcentaje de rendimiento mayor que el primario. Este es otro ejemplo, y aquí lo que podemos ver es que cuando forma el haluro terciario se obtiene un 82%, que comparado con cloro solamente se va a obtener un 14%.